Aquellos que nos acompañan por primera vez, queremos contarles que nuestra iglesia local cree en la importancia de la predicación expositiva. ¿Qué significa eso? Que es deber de toda iglesia local reunirse a estudiar la escritura completa. Si estudiamos una carta, la estudiamos completa. Si estudiamos un libro, lo estudiamos completa. Pues es la única forma de garantizar que se presente todo el consejo bíblico e impedir que las autoridades de las iglesias enseñen lo que quieren y lo acomoden a su antojo. Entonces, por eso estudiamos los libros completos. Actualmente nos encontramos en la carta a los Romanos y hoy vamos a estudiar el capítulo 5, versículo 12 al 21. Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 21. La versión que utilizamos actualmente en nuestra iglesia local es la Reina Valera de 1960, pues creemos que es la versión más fiel que actualmente existe en el español. No quiere decir que las demás versiones no puedan ser útiles para el estudio, pero consideramos que esta es de gran ayuda para mantenernos en la traducción más fiel que tenemos hoy al español. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Les agradezco me acompañen a leer para verificar que lo que se va a enseñar corresponda a lo que la Escritura dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios, eres tú quien ha convocado este pueblo. Eres tú quien lo ha reunido. Eres tú quien ha puesto en nosotros el querer y el hacer. Eres tú quien ha inclinado nuestro oído para escuchar tu palabra y tu verdad. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para creer estas verdades, amar estas verdades y vivir como corresponde conforme a estas verdades. Te pedimos que perdones nuestro pecado y que hoy por misericordia seamos edificados y movidos a vivir para gloria y honra tuya. Te ruego que como siervo de este tu pueblo me des sabiduría, me des denuedo y me des precisión. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una de las porciones en la carta de Pablo en las que yo considero Pedro estaba pensando cuando le escribió a la iglesia y le dijo: Pablo ha escrito cosas que son un poco difíciles de entender, pero todas ellas, sin lugar a dudas, hay que creerlas y hay que ahondar en ellas. Aquellos que toman nota, el título de esta enseñanza es Jesús, un representante mayor que Adán. Jesús, un representante
mayor que Adán. La historia tiene en sus estantes diversos sucesos en los que naciones enteras se han visto involucradas en complejas situaciones por causa de las decisiones de sus gobernantes o autoridades. Muchos reyes, sabemos por la historia, que sin importar los riesgos de sus decisiones para el pueblo, se enredaron en batallas que causaron la quiebra y la esclavitud de sus representados. Muy seguramente, muchos habitantes de dichos pueblos, si se les hubiese preguntado si querían ir a la guerra, hubieran dicho que no. Pero los monarcas tenían la facultad de decidir y sus pueblos simplemente debían obedecer. Pues sabemos que no era un rey el que iba a la guerra o un gobernante el que iba a la guerra. Era el rey y todos los que él representaba. Si un pueblo iniciaba una guerra, era todo el pueblo el que tenía que asumir las consecuencias de tal decisión, porque el rey era su representante legal. Un ejemplo sencillo lo vemos en la escritura, en la situación que se dio entre los filisteos y el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Los filisteos escogieron un representante, el más débil de todos, un tal Goliat. Escogieron un representante grande y fuerte y poderoso para que se enfrentara a un representante del pueblo de Israel, David. ¿Qué sucedería en ese combate? Si Goliat ganaba, todos los filisteos se beneficiarían por causa de la victoria de su representante. Pero si su representante perdía, ¿qué sucedería con los representados? Todos perderían e irían a asumir las consecuencias de la derrota o la victoria según la situación. Esta sección de hoy tiene como énfasis algo similar. Pablo nos va a hablar de dos representantes. Un gran teólogo dijo, delante de Dios solo existen dos hombres, Adán y Jesucristo. Los únicos dos representantes de toda la humanidad. O estamos en Adán o estamos en Jesucristo. No hay otro representante. Y esta sección nos va a mostrar las características del primer representante, que es Adán, y los regalos que nos dejó su representación, y la representación en Cristo y los regalos que ésta trajo. Pero como ya lo hemos visto una y otra vez, Pablo tiene unos extraños paréntesis en medio de sus conversaciones. Y mientras habla de estos dos representantes, va a ser una introducción, como un pequeño paréntesis, acerca de la ley y la relación que ésta tiene con los representantes. Vamos a ver entonces la estructura de esta forma. La representación federal de Adán, la ley y su relación con esta representación federal, y por último, la representación federal de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de federal? Federal es básicamente un término teológico para que podamos entender las implicaciones de quién era Adán y quién era Cristo en este sentido. Cuando hablamos de representante federal y decimos Adán era nuestro representante federal, lo que estamos diciendo es que Dios había puesto toda la humanidad futura bajo la representación de Adán. Si Adán tomaba una decisión, la estaba tomando en representación de toda la humanidad. Si Adán tomaba buenas decisiones, toda la humanidad se beneficiaría de esas decisiones. Pero como representante federal, si tomaba una mala decisión, toda la humanidad sufriría dichas consecuencias. Veamos entonces el versículo 12 del capítulo 5 escrito por Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres cuando pecaron. Niños, esto es importante que desde ya lo sepan. Todos nacemos siendo pecadores por causa de una herencia que ninguno hubiera querido recibir, pero nos tocó recibirla de gratis, y es gracias a Adán.
Es por Adán que todos nacemos con algo que se llama el pecado original. Pablo está viajando al inicio de esta creación. Está narrando el origen de la tragedia humana. El problema de nuestras naciones no tiene que ver con los presidentes actuales. Tiene que ver con una terrible decisión que tomó nuestro primer representante federal, Adán. En el momento que él pecó, libre y voluntariamente, porque nadie lo obligó a hacerlo, entró el pecado al mundo. El mundo no estaba experimentando los efectos del pecado, pues antes de Adán el pecado no había entrado al mundo, había entrado a Satanás al rebelarse contra Dios. Pero es en el momento en que Adán peca con Eva que el pecado entra ¿dónde? Al mundo, entra al Edén, al reino que Dios había establecido y había puesto bajo el cuidado y la administración de Adán. Sí, Adán es el primer rey, profeta y sacerdote que la humanidad tuvo. Y Dios le entregó a Adán todas las provisiones necesarias para bendecir a todos sus descendientes. Pero él, en lugar de hacer lo correcto, pecó. Y su pecado afectó a toda la humanidad. Y por ser nuestro representante federal, cuando él pecó, nosotros estábamos ahí, pecando con él. Por causa de su decisión, todos hemos pecado. El capítulo 3 de Génesis nos muestra cómo Adán falló en su deber. ¿Cómo falló? Permitió que el usurpador Satanás lo engañara a él y a la amada que Dios le había entregado para que la cuidara y la guiara. Adán despreció la instrucción de Dios y escuchó el engaño del diablo. Desobedeció a Dios y obedeció a Satanás. En su corazón anheló el mal y con sus acciones lo consumó. Es acá donde se origina la tragedia de la humanidad. Y esto es el pecado original. El pecado original no es que Adán comió una manzana roja, porque la Biblia no dice que eran manzanas y menos rojas. El pecado original no es la relación sexual entre Adán y Eva, porque Dios le ordenó a Adán y Eva que se multiplicaran. El pecado original es la culpa y la consecuencia del pecado de rebeldía de Adán contra Dios. Porque Dios le dijo lo que debía hacer y Adán prefirió no hacerlo, se rebeló. Por eso, para mayor precisión, no decimos la caída de Adán, sino para ser más exactos, la rebeldía de Adán. Porque Adán no iba caminando por la vida y ¡ay! Me caí en desobediencia. Algunos piensan que el pecado es así: amor, perdóname, es que caí en adulterio. No es que caí como que me resbalé. No hay ningún acto pecaminoso que sea un acto accidental. Nace en el corazón y se ejecuta en nuestras acciones. Miren Génesis 3, versículo 1 conmigo, por favor. Génesis 3:1. No olvide que estamos estudiando el primer representante federal de la humanidad llamado Adán. ¿Y qué hizo este primer representante? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta escena nos muestra algo claro. Adán, el primer representante federal, incumplió el deber que le había sido asignado. No guió, no instruyó adecuadamente a su esposa, no hizo frente al usurpador, desobedeció el mandato de Dios y pecó contra él al rebelarse. Lo primero que nos muestra esta escena es que Dios no fue el autor del pecado. El autor del pecado es el hombre. El hombre es quien dio lugar al pecado en su corazón, cuando deseó desobedecer a Dios y consumó ese deseo al comer del fruto. Pero muchos pueden preguntar, ¿pero no es eso injusto? Si el que pecó fue Adán al incumplir el oficio que se le asignó, porque todos somos considerados pecadores. Muy parecido a lo que a veces los niños dicen cuando conviven con varios hermanos y los papás dicen, por uno pagan todos. Y el niño dice, eso es injusto. Podrá ser en la relación humana que este acto sea injusto, pero en la relación de Dios con el hombre no. Porque Dios voluntariamente le dijo a Adán, te pongo como representante de toda la humanidad y te doy todo para que vivas de forma adecuada y todas las naciones sean benditas a medida que tú multiplicas mi imagen en los hombres. Pero Adán desobedeció. Entonces, como era nuestro representante, pecamos con él. Ya lo explicamos en David y Goliat. Pero es algo importante esta doctrina. La doctrina original del pecado original nos enseña que nosotros somos pecadores no porque pecamos. Es decir, no es que somos buenos y al pecar nos convertimos en pecadores. No, pecamos porque somos pecadores. No es que el pecado nos haga pecadores, no. Pecamos porque nacemos siendo pecadores, porque desde el vientre de nuestra madre, como dice el salmista, ya nos hemos apartado de Dios y solo queremos hacer el mal. Es un error pensar que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Que nacemos más o menos buenos, pero nos vamos volviendo más o menos malos. No, por causa del pecado de Adán, todos nacemos con una naturaleza de pecado queriendo pecar. El cerdito disfruta la agua masa no porque alguien se lo enseñó, es porque su naturaleza se deleita en ella. El pecador peca porque su naturaleza caída se deleita en el pecado de la misma forma que el cerdito se deleita en la aguamasa. Si esto es cierto, si tomáramos un bebé al nacer y lo encerráramos en una casa de cristal sin contacto con el resto de la humanidad, podríamos tener un buen niño que nunca pecaría, pensarían algunos. Pero ni el encierro podría cambiar nuestra naturaleza, porque el pecado no es algo que nos enseñan de afuera, como a veces los papás piensan. Es que no voy a meter al niño al colegio para que no se contamine con el pecado de los colegios. No, es que el pecado no está en el colegio, el pecado está en el corazón del ser humano, y a menos que no sea redimido por Cristo, ese corazón, así está encerrado en una hermosa casa de cristal, solo hará una cosa: pecar, pecar y pecar. Nadie nace bueno. El regalo que nos dejó entonces nuestro representante federal llamado Adán es muerte y pecado. Por herencia, todos somos pecadores. Pero si alguno piensa, ese es mi único pecado. Si el pecado original no existiera, yo iría de primero para el cielo. No, Pablo ya explicó esto. Todos somos pecadores por herencia y por acción.
porque aún nuestras mejores obras son simples trapos de inmundicia. Entonces hasta acá, nuestro representante federal era Adán. Él recibió todo lo necesario para conducirnos a Dios y multiplicar la imagen de Dios sobre toda la tierra, pero se rebeló contra Dios y por causa de su desobediencia entró el pecado y entró la muerte. Todos nacemos muertos en delitos y pecados, todos nacemos siendo enemigos de Dios por herencia y por acción, por pecado original y por conducta. Pero en ese momento entonces Pablo como que ¡plin!, se le viene otra idea y abre un paréntesis. Miren el versículo 13, por favor. Versículo 13 del capítulo 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este paréntesis es el versículo 13 y 14, y es como si tuviera, ¿qué podríamos decir? Como una postdata en el versículo 20 y 21. Entonces acá sí inicia esta idea, se concluye en el 20 y 21, por eso vamos a unirla para luego ver al otro representante federal. ¿Qué nos muestra este pasaje? ¿Qué relación tiene entonces la ley en ese periodo entre Adán y entre Moisés? Es como si si Pablo hubiera pensado, alguno va a decir, es que una cosa fue lo que pasó con Adán y otra cosa es lo que pasó después con Moisés. Y Pablo se adelanta y dice, pues para evitar ese malentendido, voy a explicar cuál es la situación de pecado entre Adán y entre Moisés. Alguno podría haber pensado, creo yo, dijo Pablo, ¿y qué de aquellos que vivieron en ese tiempo? A Adán se le entregó un mandamiento escrito, no comerás del árbol del conocimiento y del mal. A los de Moisés se le entregó la ley por escrito, no harás y sí harás. Pero ¿y qué de los que estuvieron en ese intermedio? ¿Serán llamados también pecadores si no tenían la ley explícita como la tuvo Adán o como la tuvo Moisés y los que siguieron después de él? ¿Qué responde entonces Pablo? ¿Son estos libres de pecado? De ninguna manera, pues aunque no violaron una ley explícita como la que se le entregó a Adán o a Moisés, en ellos abundaba el pecado, porque no olvidemos que la ley de Dios está escrita ¿en dónde? En los corazones. Y aunque no había una ley explícita que decía no robarás, no adulterarás, en el corazón de ellos había claramente una noción de maldad. Después de explicar entonces esto mismo sobre la ley, dice sí. ¿Qué quiere decir cuando dice no pecaron de la misma forma que Adán? Ellos pecaron sin una ley escrita, explícita, dada directamente por Dios, pero sí pecaron. Y mire lo que dice, estos participaron de este estado de pecado, y aunque no recibieron como Adán, que es una figura de venir, no pierdan de vista, primero Adán pecó, y como pecó, que entró la muerte. Pero hubo un grupo de personas entre Adán y entre Moisés que aunque no pecaron como Adán, ya tenían la herencia de Adán y eran pecadores, y aunque no tenían una ley escrita físicamente, la tenían escrita en sus corazones, y ellos estaban viendo a un Adán que era figura de Cristo. ¿Qué es figura? O aquellos que les gusta ser más precisos en su teología, Adán era un tipo de Cristo, y Cristo es el antitipo, tipo y antitipo, o figura y sombra de una realidad mayor. Cuando hablamos en la Escritura de un tipo, es una realidad que apunta a una realidad mayor en el futuro y mucho más gloriosa. Adán es el primer Adán, pero este primer Adán apuntaba a un Adán mayor, a un Adán perfecto, a un Adán glorioso, del cual hablaremos en un instante. Pero pasemos al 20, no se me pierdan. Sigue hablando de la ley en el capítulo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, ¿quiere decir este pasaje entonces que en este periodo entre Adán y Moisés no había pecado? No, Pablo vuelve y lo aclara. Miren, no, sí había pecado. Y de hecho, ¿qué dice sobre el pecado? Léanlo. Dice, abundaba el pecado. La civilización que murió en el diluvio es un ejemplo de ello. ¿Por qué vino el diluvio? Porque miró el Señor el corazón de los hombres y todos estaban inclinados ¿a qué? A hacer lo malo. ¿Y por qué vino destrucción sobre Sodoma y Gomorra? Porque era tal su perversidad y su maldad que Dios mostró su justa ira sobre estas ciudades de pecado. Entonces sí abundaba el pecado, aunque no había una ley explícita a los ojos de ellos que les hiciera afirmar que eran o no eran pecadores. Y en este momento entonces Pablo dice, y por eso entonces vino la ley. ¿Para qué? Para que al poner la ley hubiera conciencia, hubiera una comprensión de la maldad que había en el hombre. Un ejemplo sencillo, es como si tú tuvieras una enfermedad en tu piel, pero desde que naciste la tienes, te acostumbraste a ella, no sabes que estás enfermo y caminas por la vida muy tranquilo hasta que de repente alguien se acerca y te muestra eso que tienes es una enfermedad y te quedan 3 días de vida. Hasta ese momento caminabas tranquilo pensando que lo que tenías no era grave, pero ahora el diagnóstico ¿qué hace? Te hace consciente de una realidad que ya existía. No es que a partir de ese momento me enfermé, ya estaba ¿qué? Enfermo. Entonces no es que cuando viene la ley el hombre se hace pecador por causa de la ley, no. Lo que hace es conciencia, mostrarle al hombre que lo que venía haciendo tiene un nombre. A muchos nos pasó. Ay, es que yo no sabía que el nombre de eso era robar. Yo pensaba que era ser muy hábil en los negocios. Es que yo no sabía que eso era adulterio. Yo creí que era compartir el amor con diferentes mujeres, aparte de mi esposa. Y cuando viene la ley, eso es adulterio, eso es robar, eso es mentir. Hay una conciencia de pecado. No es que no pecaba, es que ahora tengo una comprensión clara de mi maldad. Pensemos en otro ejemplo. Imagínese una persona que vive en un lugar muy apartado y desde que tiene uso de razón ha experimentado algunas molestias en el interior de su cuerpo. Dichas molestias se han vuelto comunes, pues ha estado con ellas siempre. Él piensa estar bien, pues no tiene acceso a un centro médico de alta tecnología para evaluar sus órganos internos y saber qué es lo que tiene. Pero un día llega a su casa un equipo médico con implementos de alta tecnología. Le realizan una ecografía y a través de ella se evidencia que sus órganos están mal y necesita un tratamiento urgente para salvarse. ¿Se enfermó por causa del examen? No, ya estaba enfermo, pero él no había visto su condición. Le informan entonces que hay un médico que tiene lo necesario para curarlo. Antes no existía una necesidad de un médico para él porque él se creía aliviado. Pero ahora el examen le ha mostrado que no está aliviado y que necesita un médico urgente para ser librado de su condición. Esa es la ley. La ley es una hermosa ecografía que alumbra nuestro interior y nos muestra una enfermedad que no creíamos que teníamos. Nos creíamos con gripa. ¿Y cómo se da uno cuenta de esto? Cuando la gente dice, pero es que todos somos pecadores, ¿quién es bueno? Eso la gente lo dice como si eso fuera, es que todos somos malos, o sea, a todos nos da gripa. No, lo que hace la ecografía es decir, no, perdóname, no es gripa, es lepra. O sea,
No es gripa, es un cáncer que ya hizo metástasis y estás destruido. La ley entonces trae conciencia de nuestra maldad, pero no solo nos muestra nuestra maldad, sino que nos muestra la necesidad de correr a aquel que tiene el poder para librarnos de nuestro estado. La ley nos hace una ecografía y nos deja ver una realidad que antes no podíamos ver. Y al ver entonces la gravedad de nuestro pecado y recibir el perdón de nuestro pecado, si el pecado era grande, ahora yo que entiendo que esa gracia es muy grande para poder perdonar un pecado tan grande. Pero cuando yo no soy consciente de mi pecado, no soy consciente de la grandeza del perdón de Dios. Por eso la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y no es porque no se nos haya perdonado mucho, es que muchos todavía no son conscientes de ese gran perdón que han recibido en Cristo Jesús. Así pues, este paréntesis de Pablo que nos dice, esperen, no olviden que aunque todavía no había venido la ley de Moisés y todavía estos hombres no habían recibido explícitamente un mandato de Dios, ellos tenían una ley en sus corazones. Pero cuando vino la ley, hubo una comprensión de su maldad, hubo una comprensión de la necesidad de un Salvador, y donde abundó el pecado, ahora abunda la gracia. Donde abundó muerte, ahora abundará vida. Pasemos entonces a la representación federal de Jesús, que es desde el versículo 15 al 18. Mire lo que dice. Pero el don no fue como la transgresión. ¿La transgresión de quién? De Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, entonces empieza a hacer un contraste Pablo que ya viene haciendo. Un representante federal pecó y por su pecado entró la muerte. Ahora vamos a hablar de otro representante que da un don. El primer representante, por su decisión, murieron los muchos. Entró la muerte física y la muerte espiritual. Pero miren lo que dice. Por ese don abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces tenemos dos representantes federales, Adán y Jesucristo. O estamos en Adán o estamos en Cristo. El primero, muerte, pecado, destrucción. El segundo, un don por gracia que no merecemos. El don que Pablo está mencionando acá es un regalo inmerecido. Hermanos, por favor, escuchen muy bien en este momento. El don del que está hablando Pablo es una dádiva que Dios da. Por favor, no se pierda. No es algo que yo gano, es algo que recibo de gracia, por gratis, sin merecerlo, dado en Jesucristo. Y este don y este regalo es mucho mayor que el primer regalo que Adán nos dio. El regalo que Adán nos dio es terrible, pecado y muerte. El don que ahora da Cristo es mucho mayor, gracia y vida. La transgresión trajo la merecida muerte que había sido anunciada. ¿Cuál era la paga de ese pecado? Muerte, condenación eterna. Mas el don trae vida, pero no por mérito. El pecado de Adán nos hizo merecedores de muerte por mérito. La gracia en Cristo nos da un don perfecto por gracia. Por eso el don y la transgresión, dice Pablo, son diferentes.
¿Cuántas faltas se necesitaron para que Adán recibiera su justo castigo? Una sola transgresión por una falta. Toda la humanidad nace en esta terrible condición. Pero Cristo vino a hacer algo mayor a lo que hizo ese primer Adán. Miren muy bien. Vino no solo a limpiar el pecado que Adán cometió, sino las muchísimas faltas que seguimos cometiendo desde el mismo momento de nuestro nacimiento. El primero cometió una falta que destruyó a toda la humanidad. El segundo vino a limpiar esa falta, pero las muchas faltas que nosotros seguimos cometiendo, porque no solo nacemos siendo pecadores, sino que vivimos practicando el pecado deliberadamente. Niños, hasta acá, para que no se confundan, podríamos decir que se resume en esto el pensamiento de Pablo hasta este momento. La desobediencia de Adán nos arruinó. Si hoy sus papás le preguntan: hijo, ¿qué aprendiste en la prédica? Primero, papito, que la decisión de Adán como mi representante federal afectó todas las partículas. No, papá, que el pecado de Adán destruyó, nos arruinó y nos convirtió en pecadores. Pecado de Adán, transgresión, y que entró la muerte. Esa es la ruina de la humanidad. ¿Cuál es el momento histórico más horrendo de la humanidad? Ese momento en que por causa de nuestro representante todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero permítame hacer una nota de balance, porque alguno puede estar diciendo: uy, pero ese Adán sí fue terrible. No dice la Escritura cuánto tiempo le tomó a Adán rebelarse contra Dios. Tal vez días, pero déjeme tranquilizarlo con algo. Adán desobedeció a Dios, pero usted y yo lo hubiéramos hecho más rápido que él. Así que no piense que si usted hubiera venido, es que si yo hubiera estado en lugar de Adán, yo no hubiera cometido tal falta. Tienes toda la razón. Tú y yo hubiéramos hecho algo mucho peor. Por el primer Adán vino la muerte. Por el segundo, por su obediencia, viene la vida y la justicia. El primero lo arruinó todo. El segundo venció donde el primero falló. ¿Cuál es el énfasis de esta sección? Esta sección no nos invita a detenernos en mirar la tragedia ocasionada por Adán, aunque es necesario observarla. Por él vino la muerte, por él vino la enfermedad. Papá, mamá, pero ¿por qué me duele la cabeza? Papá, mamá, ¿por qué me duele cuando me caigo? Porque Adán pecó y por su pecado entró el dolor, entró la enfermedad, entró la desobediencia, entró la muerte. Pero ¿por qué quiero hacer el mal que sé que me destruye y no hago el bien que deseo? Por causa de ese primer Adán, por ese pecado que él cometió. Lo arruinó todo. Pero acá Pablo está centrándose en algo mayor. Ya vimos cuán terrible es el pecado, cuán terrible es el efecto de este primer representante. Pero ¿qué nos muestra? Que hay uno mayor, que hay una gracia mayor dada en un solo hombre llamado Jesucristo, un solo hombre. Que ustedes los cristianos se atreven a decir que solo hay salvación en Jesús. ¿No es eso excluyente? Sí, pero no podemos enseñar nada diferente, porque solo uno es el mediador, porque solo uno recibió el poder para restaurar lo que el primer Adán dañó. Y ese uno es Jesucristo. Así que podemos observar lo que Pablo nos está mostrando. ¡Qué terrible daño ocasionó Adán! Pero cuán glorioso regalo, mucho mayor, tenemos en Cristo. Cuán terrible fue la caída,
pero cuán gloriosa ahora es la provisión que recibimos en Jesús. Porque es mayor el perdón que la transgresión, porque es mayor su gracia que nuestras faltas, porque es mayor su justicia que la nuestra. Por la transgresión del primer Adán vino la merecida muerte, pero por la vida y muerte del segundo Adán, que es Cristo, vino un perdón que ya nadie podrá quitarnos. Que fue terrible la caída, pero más gloriosa es la victoria que tenemos en Cristo. Que cuán terrible es el estado de la humanidad después de Adán y Eva, pero cuán glorioso es el estado del hombre que está ahora en Cristo y que un día será glorificado. Cuando vemos los oscuros efectos del pecado y su consecuencia, vemos lo terrible que es la muerte, pero por favor, pensemos inmediatamente entonces cuán enorme es su gracia. La vida que provee Cristo es mayor, el estado de gloria que otorga es mayor. ¿Cómo era el estado de Adán? Adán podía pecar y podía no pecar. Posse pecare, posse no pecare, como escriben algunos teólogos. Por la transgresión de Adán, todos los hombres nacen en pecado y solo saben hacer una cosa muy bien: pecar, pecar y pecar. No pierda de vista esto. Adán y Eva podían pecar y podían no pecar. Después de la transgresión entró la muerte. Nacemos con una naturaleza caída y solo podemos pecar. Pero cuando viene Cristo hay una gracia mayor. Y en Cristo ahora podemos obedecer a Dios y podemos no obedecerlo. Pero tenemos su Espíritu Santo que nos inclina a obedecerlo. Pero esta gracia es mayor porque viene consigo una promesa llamada la glorificación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cuerpos de pecado que nos dio como herencia a Adán y Eva serán cambiados por la herencia que ahora tenemos en Cristo. Recibiremos unos cuerpos glorificados y a partir de ese momento ya solo podremos hacer una cosa por toda la eternidad: honrar a Dios y obedecerle. Así que en Cristo tenemos un estado mayor y más glorioso que el que tuvimos en Adán y que el que tuvo Adán y Eva. Si tú a veces andas quejándote por la vida, es que yo no he recibido herencia de nadie, si tienes una, la de Adán. Pero si quieres una mejor herencia, tienes un camino: Cristo. Ya tuviste una herencia: pecado y muerte. Ahora puedes acceder a una mejor herencia que es en Cristo: vida y perdón de pecados. Pero esa herencia tiene una cláusula futura: un cuerpo glorificado. Ya no pecaremos más. Adán y Eva podían pecar, podían no pecar. Aquellos que estamos en Cristo, cuando recibamos nuestros cuerpos, ya nunca más pecaremos. Ya nunca más saldremos de esta condición. Adán y Eva podían salir de su estado inicial. Nosotros jamás podremos salir ya de ese estado de gloria. Por eso es mayor su gloria. Adán recibió una gran provisión, pero el segundo Adán nos da una mejor que la que tuvo Adán y Eva. Porque si no fuera así, tú y yo volveríamos a hacer la que hizo Adán. Entonces el Señor se aseguró de que eso no suceda. Y después de que estemos con nuestros cuerpos glorificados, nunca más habrá posibilidad de que nos apartemos de Él, porque su gracia es mayor que la transgresión cometida por Adán y por Eva. ¿Qué nos muestra entonces Pablo en esta situación? Tenemos dos representantes. Por si no lo sabías, hoy la ecografía te está dando una noticia: ya tienes una herencia. Todos nacemos siendo pecadores por causa de nuestro representante Adán, muertos en delitos y pecados.
Pero hay un representante al cual se puede acceder mediante la fe, y es Jesucristo, que nos da una gracia mayor, nos da un perdón mayor, porque no solo perdona el pecado que cometió Adán y Eva, sino todos los pecados que tú y yo hemos cometido. ¿Por qué esta gracia es mayor? Y vamos a aplicar entonces esta sección. Calvino un día escribió: Jesucristo es mucho más poderoso para salvar a los hombres que Adán para perderlos. Porque este segundo representante es mayor y es más glorioso que el primero. Es Cristo quien brilla en esta sección, porque lo que arruinó el primer Adán fue redimido por el segundo Adán, Jesucristo. Porque donde el primer Adán falló, el segundo venció. El primer Adán fue engañado por Satanás. El segundo Adán, que es Cristo, no cedió al engaño y fiel a la palabra lo resistió en el desierto y en su ministerio, y en la cruz lo derrotó. El primer Adán descuidó a su amada. Jesucristo la cuida fielmente. El primer Adán falló como profeta. Jesucristo le muestra fielmente a su amada mediante la Escritura el camino que debe seguir, pero no solo le señala el camino, sino que camina con ella fielmente y no la dejará hasta que llegue a la meta de su salvación. El primer Adán falló como rey, no cuidó a la amada de sus enemigos. Cristo, el segundo Adán, no solo la protege de sus enemigos, sino que los venció de una vez y para siempre. El primer Adán falló como sacerdote. El segundo Adán, Jesucristo, dio su propia vida para salvarla y no deja de interceder un solo día por ella. El primer Adán trajo muerte, el segundo Adán, Jesucristo, trajo vida, y no cualquier vida, trajo vida eterna. El segundo Adán nunca dejará a su amada, sino que la lava y la santifica con su palabra hasta el día en que se consume la boda, porque Él prometió que nadie la arrebatará de su mano. En resumen, Cristo sobrepasa con creces a Adán. La justicia de Cristo sobrepasa el pecado de Adán, porque la gracia que tenemos en Cristo absorbe la maldición de Adán, y su vida absorbe la muerte que procede de Adán. La provisión en Cristo es mucho mayor que la afectación ocasionada por Adán. Adán arruinó, Jesús hace todas las cosas nuevas. ¿Qué nos enseña esta sección? Que la transgresión de Adán fue terrible, sí, pero el énfasis no está ahí, en que hay uno mayor que el primer Adán, y es Jesucristo, el Rey, el profeta y el sacerdote perfecto, que guía, cuida, instruye a su amada y la defiende de sus enemigos, que dio su vida por ella, que la lava y la limpia todos los días a través de su palabra, que intercede por ella y no la dejará hasta que regrese. Por eso es mayor, porque la obra que Él empezó no quedará inconclusa. Pero ¿qué aplicaciones entonces tiene esto para nosotros? Primero, todos los seres humanos nacen bajo la representación de Adán en el pecado original. Y a menos que creas en Cristo, escúchame bien, y niños, escúchenme esto por favor. Todos nacen en pecado, bajo los efectos de la transgresión, muerte. Niños, cuando ustedes se caen y se golpean, cuando ven que sale sangrecita por sus heridas, ¿saben por qué es? Por causa del pecado original, porque es por el pecado que el dolor entró. Pero déjenme decirle algo, niños, a menos que vengan a Jesús, va a venir un terrible día donde habrá un dolor mayor que el que ustedes han experimentado cada vez que se caen.
Y es el terror del infierno, donde aquel dolor nada podrá quitar. Pero aquellos que creen en Cristo recibirán un nuevo cuerpo que ya no experimentará enfermedad, que ya no experimentará dolor. Y ese cuerpo lo recibirán aquellos que han creído. Es por gracia, no por mérito. Hermanos, todos hemos experimentado el dolor físico, pero también el dolor por el pecado, el dolor por la mentira, el dolor por el engaño. Pero esos dolores no se comparan a los terribles dolores con los que el hombre tendrá que lidiar en el infierno. Pero no hay ninguna razón para estar allí, pues hay uno que tiene el poder para librarnos de esa consecuencia que recibimos por causa de Adán. Y ese uno es Jesucristo, porque su gracia es mayor. Ha sido grande tu pecado, ha sido grande mi pecado. Hoy la ecografía es puesta y nuestra condición es pecadores, pecadores, pecadores. Pero acá tenemos a un Salvador que dice: ven a mí y mediante la fe no solo te perdonaré y te liberaré de las consecuencias del primer Adán. Ahora recibirás todas las recompensas que el segundo Adán ganó para ti. Esas riquezas espirituales que Él ya tiene preparadas para todos aquellos que creen en Él y se sienten con Él y un día reinarán juntamente con Él. Aquellos que permanezcan en Adán recibirán condenación eterna, pero aquellos que vengan a Cristo mediante la fe recibirán el perdón de los pecados. ¿Tú qué harás en esta mañana? ¿Seguirás bajo las consecuencias de Adán? ¿Seguirás bajo los efectos del pecado? No tienes por qué vivir más así. Ven a Cristo y disfruta de esa gracia que es mayor. Termino con una nota aclaratoria. ¿Quiere decir entonces que si por Adán pecar toda la humanidad se condenó, entonces por la obediencia de Cristo toda la humanidad se salvó, entonces nadie se va a condenar? No, porque Pablo ya lo explicó en las líneas anteriores. El beneficio del segundo Adán no es para toda la humanidad, sino para aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Aquellos que reciben esta gracia mayor la reciben por la fe y no por mérito. Así que si has creído en Cristo, sí, todavía hay un largo camino que lidiar con estos cuerpos de pecado, pero caminamos con la esperanza de que un día no muy lejano tendremos esos nuevos cuerpos glorificados, que ya no pecarán más, que ya no sentirán dolor, que ya no sentirán tristeza, pero por sobre todo podremos ver al amado cara a cara y estaremos con Él conociéndole por toda la eternidad, porque nunca terminaremos de conocerle, porque Él es eterno y nos tomará toda la eternidad seguir aprendiendo de Él y nunca terminaremos, porque grande es su gloria y grande es su majestad. Iglesia, el pecado abundó en nosotros, pero mayor es la gracia que lo cubre. Terribles pecadores, pero un gran Salvador que redimió a esos terribles pecadores. Señor, muchas gracias por enseñarnos en esta mañana los dos representantes federales que tiene la humanidad: Adán y Jesucristo. Hoy entendemos por qué es la tragedia de la humanidad. Hoy entendemos que todos nacemos siendo pecadores, sin importar cuán buenos pensamos que somos, pues nuestro representante federal nos dejó esta terrible herencia. Pero gracias, porque enviaste al segundo Adán, a uno perfecto, a uno mayor que el primero, a uno que venció donde el primero flaqueó, a uno que permaneció firme donde el otro cedió, a uno que dio su vida para salvar. Gracias, Jesucristo, porque ahora somos representados
por ti delante del Padre. Y cuando el Padre ahora nos ve, ya no ve a Adán en nosotros, sino que ahora ve a Cristo en nosotros. Ya no recibimos el castigo que por Adán merecíamos, sino que ahora recibiremos todas las gloriosas bendiciones en Cristo que ninguno de nosotros podría obtener en sus propias fuerzas. En Cristo Jesús. Amén y amén.